resetea tu mente. 21. No ver las cosas como realmente son. Otra de las cosas en las que destaca el sistema operativo del hemisferio cerebral izquierdo es en aquellos procesos que se conocen como eliminación, distorsión y generalización. Nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo mirando, oyendo y sintiendo a través de esas gafas virtuales, a las que denominamos mapas, y que corresponden a nuestras representaciones mentales. Para crear esos mapas, la mente elimina elementos que hay en el territorio, evitando que podamos percibirlos, que podamos ser conscientes de su existencia. Además, en estos mapas, aparecen deformados ciertos elementos presentes en el territorio, sin que nosotros seamos conscientes de que lo están. Finalmente, en estos mapas, lo que se presentan son generalizaciones, pero que no se perciben como tales, sino como descripciones precisas de lo que existe en el territorio. Es importante recordar que uno no es consciente de que lleva puestas estas gafas virtuales, y por eso ni se cuestiona que el mundo pueda ser de otra manera. Esto genera una visión muy limitante de las cosas porque el mundo real nos ofrece muchas más opciones, posibilidades y oportunidades que ese mundo mental que es uno virtual. Lo que es más difícil es que alguien se dé cuenta de ello. Como cada uno de nosotros tiene su propio mapa mental, solo nos podemos comunicar bien y entender con aquellas personas que tienen uno parecido al nuestro. Por eso nos aferramos tanto a nuestro punto de vista, porque nos olvidamos de que tener un punto de vista es tener vista desde un punto. Esto también hace que no sea tan difícil escuchar a personas que manejan distintos mapas de la realidad, ya que para cada uno solo existe una realidad real y que es la que nosotros vemos. 22. El arte de la confabulación. Hay algo que tiene una excepcional importancia cuando hablamos de la vida mental de una persona y es la confabulación. Por confabulación entendemos la capacidad que tiene el hemisferio izquierdo de rellenar todos los huecos de información para generar una narrativa que explique algo de una forma factible, de una forma creíble, aunque se aleje por completo de la realidad a la que dicha narrativa hace referencia. No conociendo la información en suficiente medida, el hemisferio cerebral izquierdo se inventa una realidad paralela que es la que se cree y a partir de la cual actúa. Esta capacidad de rellenar los huecos de información está en la base de nuestros juicios y de nuestros supuestos. No es que el hemisferio izquierdo no tenga acceso a una mayor cantidad de información, sino que la puede bloquear de forma activa. En efecto, el hemisferio cerebral derecho capta muchos datos que le podrían ser de un extraordinario valor al izquierdo para que pudiera tomar mejores decisiones. Sin embargo, por razones que iremos viendo más adelante, el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo bloquea dicha entrada de datos. Esto tiene especial relevancia en la interacción social porque los datos que capta el hemisferio cerebral derecho tienen que ver con las señales emocionales que otras personas están emitiendo a partir del lenguaje no verbal. Por eso, cada uno de los dos hemisferios cerebrales, si les preguntáramos, contaría una historia completamente diferente. De ahí que nunca nos enfadamos por los motivos que pensamos. Hay, como suele decirse, mucha más mar de fondo de la que creemos. Por eso, la causa de nuestro enfado suele ser alguna herida, algún trauma que está guardado en el hemisferio derecho y al cual no tiene acceso el izquierdo. Este hemisférico tiene que encontrar una justificación racional a dicho enfado, aunque esta explicación esté muy alejada de lo que es la realidad. La realidad es que esa situación que tanto nos ha enfadado ha reactivado de manera rápida y automática uno de estos traumas, una de estas heridas. Por consiguiente, el hemisferio cerebral izquierdo fabrica una serie de evidencias que explican de una forma creíble el porqué de ciertas conductas y resultados. Sin embargo, el hemisferio derecho conoce la verdad de por qué existen tales conductas y por qué se producen los resultados que obtenemos y que a veces tampoco nos gustan. Dado que el hemisferio izquierdo suele ser el dominante, sobre todo en una cultura tan materialista como la nuestra, y muestra una marcada arrogancia intelectual, cree, asume, da por hecho, que sabe más de lo que en realidad sabe. Por tanto, no suele existir esa apertura humilde, curiosa e interesada para explorar lo que realmente sabe el hemisferio derecho. No puede haber peor combinación que la ignorancia y la prepotencia. El hemisferio cerebral izquierdo es ignorante de sus limitaciones y no está en absoluto dispuesto a reconocerlas. De ahí su abuso de poder. Por otro lado, la obsesión por mantener una determinada imagen que se acerque lo más posible a lo que es el ser un triunfador puede hacer que el hemisferio izquierdo del cerebro niegue, reprima,
altere cualquier información que proceda del hemisferio derecho y que cuestione dicha imagen que con tanto esfuerzo intenta mantener. Una de las cosas más impresionantes que se han visto en neurología es lo que ocurre con personas que han tenido un infarto cerebral en su hemisferio derecho. Algunos enfermos no han reconocido tras la lesión partes de su propio cuerpo. Cuando a estos enfermos se les preguntaba de quién era esa parte de su cuerpo que no reconocían como suya y que podía ser un brazo o una pierna, contestaban cosas tan sorprendentes como que pertenecía a otra persona. Si el hemisferio izquierdo, que es donde se asienta el lenguaje y la autoconciencia, es capaz de inventarse y creerse tales cosas, ¿cómo no se va a creer otras historias más sencillas y que él mismo fabrica? Además de la confabulación, el hemisferio cerebral izquierdo utiliza otra estrategia que se llama proyección. Mediante esta estrategia proyectamos en otras personas aquellos rasgos que nosotros mismos tenemos y que no queremos ni reconocer ni por supuesto aceptar. Siempre es más fácil condenar a otros por sus errores que enfrentarse a la propia verdad, reconociendo los nuestros. No todo lo que proyectamos tiene necesariamente un tono negativo, sino que podemos también proyectar en otras personas diversos rasgos admirables que, aunque existen en nosotros, todavía no los hemos reconocido. En el primer caso, cuando proyectamos en otros rasgos nuestros que nos disgustan, sentiremos un enorme rechazo hacia ellos. Sin embargo, cuando lo que proyectamos en otros son aquellos rasgos favorables que no hemos reconocido en nosotros, sentiremos admiración por tales personas. 23. La razón es importante, pero no es lo único importante. La persona que está apegada al funcionamiento de su hemisferio cerebral izquierdo se convierte en alguien frío y rígido, incapaz de ponerse en el lugar de otras personas y entender de alguna manera su sentir. Imaginemos la importancia de esto cuando hablamos de tener inteligencia emocional o de actuar con humanidad en un entorno social. De todas maneras, es esencial saber valorar la labor excepcional que hace el hemisferio izquierdo del cerebro. Nos imaginamos cómo sería la vida si no pudiéramos pensar, hablar o escribir. La genialidad del hemisferio cerebral izquierdo es que, utilizando solo 26 símbolos que son las letras del alfabeto, las puede combinar para formar palabras y frases que nos permiten analizar, describir, conceptualizar, conocer, comprender, interactuar, construir y manipular. Recordemos que nosotros pensamos con palabras y que nuestra manera de pensar afecta tanto al modo de percibir como de sentir. El hemisferio cerebral izquierdo tiene un papel fundamental en cómo estamos experimentando nuestra vida. Cuando usamos el lenguaje de una forma constructiva, nos sentimos mejor y vemos más posibilidades en la realidad. De la misma manera, cuando lo utilizamos de una forma destructiva, nos sentimos peor y vemos más problemas en esa misma realidad. El hemisferio cerebral izquierdo nos aporta esa visión dualista de las cosas en la que contemplamos que existe un dentro de nosotros, y también un fuera de nosotros. El hemisferio cerebral derecho trasciende el adentro y el afuera, ya que está más allá del mundo de la dualidad. Recordemos que no hubo un mundo separado de nosotros hasta que el lenguaje pudo expresarlo. En este sentido es importante resaltar que en las prácticas meditativas se registra una actividad especialmente intensa que comienza en el hemisferio derecho y que acaba sincronizando ambos hemisferios. Recordemos también que los sentidos internos del cuerpo, si bien mandan información a los dos hemisferios, solo el correspondiente al lado derecho recibe información de ambos lados del cuerpo. Por todo ello podemos reconocer que el hemisferio cerebral derecho tiene acceso a 3 dimensiones. Inteligencia somática. Inteligencia espiritual. Recuerdos de gran intensidad emocional y que están fundamentalmente asociados a experiencias dolorosas. Debido a la confabulación y a la proyección que hace el hemisferio cerebral izquierdo y que estudiamos en el anterior capítulo, vemos el egoísmo, la hipocresía y la ignorancia en otros, pero no los reconocemos en nosotros. Si los reconociéramos, nos inventaríamos una historia, una narrativa, para que nos parecieran del todo justificables. No es nada sencillo caer en la cuenta de que, aunque las incongruencias puedan ser de distinto nivel, no hay más incongruencias en los demás que en nosotros mismos. Lo primero que tenemos que aprender a hacer es dejar de agredir, de maldecir y de odiar a nuestros enemigos. La sabiduría nos permite entender que ellos no están mucho más ciegos que nosotros. La ceguera no se resuelve con el desprecio, con la ofensa ni con el insulto, sino con el reconocimiento de que todos somos de alguna manera, marionetas, títeres, de las pulsiones de los egos. Este nivel de comprensión se transforma en compasión y capacidad de perdón, y ello crea una energía nueva que es capaz de sanar y de transformar desde lo más profundo a la persona.
Por eso, emerge una vida nueva. Por todo ello es tan importante apreciar algo en los demás por escondido que pueda estar. Apreciamos desde la sabiduría y sanamos desde la compasión y el perdón. 24. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. El cuarto sistema operativo es el del hemisferio derecho del cerebro. Esta estructura correspondería a la corteza cerebral del hemisferio derecho y a algunas estructuras que están por debajo de ella como son, entre otras, el tálamo y los denominados ganglios de la base, los cuales tienen mucho que ver con el análisis de la información que llega por los sentidos, exceptuando el olfato, y con la coordinación de funciones y hábitos motores. El sistema operativo del hemisferio derecho es holístico, es decir, que lo que le interesa es observar la relación entre las partes y el funcionamiento de un sistema en su conjunto. El sistema operativo del hemisferio derecho busca entender los contextos y le interesa mucho más conocer el todo que las partes. Si estuviéramos en un sitio lleno de árboles, al hemisferio derecho no le interesaría contar los árboles, simplemente vería un bosque. El sistema operativo del hemisferio derecho observa cuidadosamente el lenguaje no verbal que expresan las personas con las que estamos en contacto. Contribuye, junto con el conjunto del sistema límbico, al almacenamiento de aquellos recuerdos, imágenes y símbolos que tienen un alto componente emocional, sobre todo si se asocian a vivencias dolorosas. El hemisferio derecho está especializado en captar a través de un sistema denominado de neurocepción si una determinada persona es amiga o enemiga. La percepción de hostilidad activa de manera inmediata el sistema nervioso simpático y otras partes del sistema nervioso, lo cual produce los siguientes efectos. Tensión muscular. Rigidez del rostro, dilatación de la pupila y sequedad de la boca. Alteración del patrón respiratorio. Parálisis del tubo digestivo. Pérdida de la coherencia cardíaca. Todo esto tiene un enorme impacto en los músculos, el corazón y el aparato digestivo, no considerados estos órganos exclusivamente por su capacidad de movernos, bombear sangre o procesar los alimentos, sino como auténticos cerebros que están procesando millones de datos de información y compartiéndolos con el cerebro intracraneal. La tensión generada en el cuerpo, cuando se percibe que estamos ante una persona hostil, activa una coraza, un candado neuromuscular que impide que la persona pueda poner en marcha otros patrones de respuesta que no sean el ataque, la huida o el bloqueo. Es importante en este momento recordar que este tipo de reacciones tan intensas no tienen que ser causadas por un enemigo real, sino que pueden ser producidas por traumas que experimentamos hace años y que ahora se reviven de nuevo con todo el cortejo emocional acompañante. Un simple gesto, una determinada forma de mirar, un comentario aparentemente trivial, puede desencadenar de manera automática y casi inmediata una gran reacción emocional. La misma reacción emocional puede ser también causada por una interpretación que estamos haciendo de algo que sucede y que nos genera sentimientos de culpa, vergüenza, impotencia o desesperanza. En este caso es una narrativa generada desde el hemisferio cerebral izquierdo la que activa esas heridas que en forma de recuerdos se guardan en el hemisferio derecho, en nuestro inconsciente. La reacción del sistema nervioso simpático es solo una manifestación del rechazo que sentimos hacia una situación determinada, reacción que se expresa a través del cuerpo, el cual se convierte desde ese mismo momento en el gran impedimento para que dicha situación pueda ser aceptada y resuelta de la manera más creativa y eficiente que sea posible. La clave es no resistirse a esa experiencia, aceptarla sin quedar envuelto en ella, observándola desde una determinada distancia. Mantenerse plenamente atento y a la vez sereno y relajado es lo que nos permite fluir. Una musculatura tensa, un corazón que no está en coherencia y un aparato digestivo paralizado cierran cualquier otra posibilidad que no sea la de atacar, correr o quedarse paralizado. Nada de esto permite que la inteligencia y la creatividad fluyan. Por eso, cuando cambiamos nuestra narrativa y cuando el cuerpo se mantiene relajado, tranquilo y sereno, también estamos cambiando estos patrones automáticos de reacción que, aunque emergen desde el hemisferio cerebral derecho, son desencadenados realmente desde el izquierdo, el cual está interpretando esta situación de una manera determinada y que, por supuesto, no tiene por qué corresponder en absoluto con la realidad. La incompatibilidad que vemos entre hacer frente a una situación compleja y mantenernos a la vez serenos no es real, solo es una ficción que nos hemos creído de tanto practicarla. Todos hemos tenido al menos una experiencia en la que frente a una situación altamente compleja nos hemos mantenido serenos y hemos actuado con rapidez, resolución y eficiencia que hasta a nosotros mismos nos ha dejado perplejos.
Es como si súbitamente se expandieran nuestras capacidades a un nivel que previamente nunca antes habíamos conocido. En esos momentos, la mente se llena de claridad y el cuerpo está libre de cualquier tensión innecesaria. A su vez, notamos una sorprendente serenidad que nos permite actuar con excepcional precisión. No necesitamos pensar, es como si una inteligencia que fuera más allá del propio pensamiento estuviera guiando nuestros pasos. A este estado lo llamamos fluir y como vemos es completamente diferente al atacar, huir o quedarse bloqueado. Por otro lado, la relación con el desafío es completamente diferente, ya que da la sensación de que en lugar de estar resistiéndonos a él estamos, bailando, con dicho desafío en una danza llena de equilibrio y armonía. Ambos hemisferios han integrado sus funciones como si fueran una unidad y por eso hay a la vez tanta armonía y precisión. Digamos que la música, hemisferio derecho, y la letra, hemisferio izquierdo, están creando una canción que alegra, seduce y enamora. 25. En la unión está la solución. Las dificultades que experimentamos a la hora de hacer frente a desafíos, problemas y situaciones complejas no deriva de la falta de recursos internos, sino de nuestra división interior. La capacidad de fluir ante una situación difícil solo puede emerger si superamos la división que existe entre los dos hemisferios cerebrales. Es la ignorancia de este hecho lo que trae tantas limitaciones y tanto sufrimiento a nuestras vidas. Por eso, en la unión está la solución. La integración de los dos hemisferios supera las limitaciones con las que opera el hemisferio izquierdo y puede traer al mundo de la materia las posibilidades que solo está viendo el hemisferio derecho, que es el que conecta con el mundo del espíritu. Es la integración de ambos hemisferios y la unificación de sus procesos mentales lo que permite que, al superarse la división que previamente existía, los traumas emocionales y los patrones limitantes que antes dominaban la vida se sanen y se transformen. El ego, símbolo de división y establecido como única fuerza dominante, se desvanece cuando dicha unión se produce. La persona que ha unificado sus dos conciencias es percibida por otros de una forma nueva y diferente, al tener una presencia que irradia un extraordinario poder interior. Esa misma persona se contempla a sí misma de una forma completamente distinta y ahora puede reconocer en sí unos talentos y un potencial frente a los que previamente estaba completamente ciega. No es de extrañar que esa persona que se ha descubierto con una nueva identidad se sienta ahora mucho más capaz y confiada a la hora de conquistar esos desafíos complejos de la vida frente a los que antes se sentía impotente y desvalida. Ahora, ante tales pruebas, las hace frente sin titubeo alguno, con absoluta decisión y con el convencimiento de que antes o después va a superarlas. La integración de las funciones operativas de ambos hemisferios produce una transformación en la forma de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Por eso también es raro que algo pueda compensar más, por difícil que sea y por mucho que cueste, que generar esta unificación. Lo que una persona con una conciencia unificada puede hacer para contribuir a que este mundo sea un mundo mejor es algo extraordinario, no es que solo esté inspirada por las ideas más elevadas y el conocimiento más profundo, sino que, además, es capaz de aterrizarlo en una manera de ser y de estar que tiene un enorme impacto e influencia en otras personas. Cualquier persona que haya conseguido tal integración de sistemas operativos es alguien que en lugar de posicionarse a favor de uno u otro hemisferio cerebral y de sus capacidades específicas, ha buscado modos para que ambos hablen entre sí, para que dialoguen y pueda así emerger una nueva realidad. Esta nueva realidad es mucho más que la suma de las partes. Cuando se ha producido la unificación de ambos sistemas operativos, experimentamos que somos dignos de ser amados, que somos realmente valiosos, que no estamos solos, que somos capaces de superar cualquier prueba porque existen grandes recursos dentro de cada uno de nosotros. Quien tal vez se veía antes como una tosca madera, ahora empieza a descubrirse como un extraordinario violín, quien se veía como un simple y aburrido tablero de madera, ahora se percibe como un apasionante tablero de ajedrez. 26. Descubrir la unidad en la diversidad. El sistema operativo del hemisferio cerebral derecho no divide, sino que une. No ve la separación entre las cosas, sino que sabe que forman una unidad. Por eso se le conoce como el hemisferio holístico. Este sistema operativo se desarrolla y madura antes que el del hemisferio izquierdo. En los niños pequeños, el hemisferio derecho es el más activo a la hora de recoger la información. Por la misma razón los niños, cuando son muy pequeños, no pueden diferenciar su cuerpo del resto del mundo, ya que solo ven una unidad. El hemisferio cerebral derecho es el que favorece la empatía, la compasión, la conexión,
la unificación y la integración. El sistema operativo del hemisferio cerebral derecho no conoce a través del razonamiento o del lenguaje, sino a través de la imaginación, que, como veremos más adelante, se distingue claramente de la fantasía. El derecho también tiene acceso a la información que le llega de la totalidad del cuerpo y tiene una conexión muy íntima con el sistema límbico. En lo que se refiere a las estructuras que dan soporte físico al inconsciente, podemos identificar tres. El hipotálamo, que sería la base anatómica del inconsciente más antiguo, más arcaico y que correspondería al ID. El sistema límbico, que daría origen al denominado inconsciente límbico. El hemisferio derecho del cerebro, que daría lugar a lo que se conoce como el consciente inconsciente, es decir, el estarse dando cuenta sin que nos estemos dando cuenta. Es algo así como conducir en piloto automático. Hay algo que nos está llevando a nuestro destino sin que estemos siendo conscientes de ello. El sistema operativo del hemisferio derecho del cerebro procesa la información que recibe con el objetivo fundamental de que el organismo pueda adaptarse a entornos nuevos y cambiantes. Además, está muy involucrado en el crecimiento, la mejora y evolución de la persona, ayudándola a trascender y conectar con realidades suprasensibles. El hemisferio cerebral derecho conoce la importancia que tiene generar lazos afectivos con uno mismo, con los demás y con el mundo. De alguna manera su sistema operativo busca la superación de cualquier división y la recuperación del sentido de unidad. Por eso busca conectar el mundo superficial con el mundo profundo y lo hace a veces a través de la expresión artística. El sistema operativo del hemisferio cerebral derecho está enfocado en favorecer el despertar de la conciencia para la creación de un mundo mejor. Por todo ello, este sistema operativo no solo mira desde fuera de la caja, sino que, además, nos mueve a pensar y a vivir fuera de ella, de una caja, que está representada por el sistema operativo del hemisferio izquierdo. El sistema operativo del hemisferio derecho es el que invita a la aventura, al reto, a romper límites, a despertar y a contribuir. De los dos hemisferios cerebrales, el derecho es el único que tiene la capacidad de captar realidades suprasensibles. Podríamos resaltar una vez más que es un espacio finito en el que están ocurriendo procesos infinitos. Hay, por consiguiente, una dimensión oculta en el hemisferio derecho que le está totalmente velada al izquierdo, y que nada tiene que ver con el pesar, el medir, el calcular, el conceptualizar, el clasificar o el fabricar, y que es algo tan propio del hemisferio izquierdo. Esta capacidad que tiene el hemisferio cerebral derecho de captar realidades que son a la vez profundas y elevadas puede generar un posicionamiento aparentemente irreconciliable con el sistema operativo del hemisferio cerebral izquierdo, tan volcado en lo material, tan cerrado a lo espiritual y tan interesado en el poder, la seguridad, el control, la utilidad, el logro, los resultados, lo práctico, lo racional, las reglas establecidas y los patrones fijos de conducta. En el mundo inconsciente, que como hemos visto está conectado a tres estructuras anatómicas, el hipotálamo, el sistema límbico y el hemisferio derecho, habitan excepcionales capacidades para imaginar y crear nuevas posibilidades y oportunidades en la vida. Mantenernos serenos, tranquilos en medio de situaciones de enorme presión y gran complejidad. Entender inmediatamente una situación, por complicada que sea, y actuar con extraordinaria eficacia y eficiencia. Aprender a una enorme velocidad. Expresar una gran firmeza y poder interior. Superar el cansancio y actuar con una portentosa energía. Como el hemisferio cerebral izquierdo madura más tarde que el derecho, gran parte de las experiencias afectivas que hemos vivido durante la niñez y que son clave en la construcción de un sentido de identidad, de ese encontrar la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo?, quedan almacenadas en el hemisferio cerebral derecho y no son fácilmente accesibles al hemisferio izquierdo, en el que se asienta la autoconciencia. El hemisferio derecho tiene un acceso mucho más rápido y amplio a lo que está ocurriendo en el sistema límbico, el cual está en un contacto muy íntimo con el cuerpo, y en esto lleva una clara ventaja al hemisferio izquierdo. Muchas veces queremos sentirnos de una forma y nos sentimos de otra muy diferente y, también por eso, podemos notar que, objetivamente, todo está bien en nuestra vida y, sin embargo, no sentirnos felices. 27. Cuando el cuerpo es el que habla. El hemisferio cerebral derecho es clave en el lenguaje corporal, ya que registra información de los dos lados del cuerpo, a diferencia del hemisferio izquierdo, que solo recibe información del lado derecho.
Esta conexión tan íntima entre el hemisferio derecho y el cuerpo es responsable de que los sentimientos intensos tengan tan rápidamente una expresión en el cuerpo. También explican por qué cambios en la postura del cuerpo y en su nivel de tensión tienen un impacto tan marcado en cómo nos sentimos. Cuando una persona relaja su rostro y sonríe, se empieza a sentir mejor y hace que los que están a su alrededor también se sientan más tranquilos y confiados. Todos tendemos a quedarnos atrapados dentro de esa serie de corazas corporales, de candados neuromusculars que reflejan no solo los traumas vividos, sino que, además, mantienen vivos esos mismos traumas. No olvidemos que hablamos de circuitos de ida y vuelta, es decir, que su influencia se nota en los dos sentidos. Una de las cosas más importantes que podemos hacer para sentirnos mejor es empujarnos a adoptar posiciones corporales abiertas, expandidas y relajadas, por difícil que esto nos pueda parecer. Otro trabajo muy importante para mejorar el mundo afectivo es generar en nosotros el tipo de sentimientos que se tienen cuando uno se siente valioso, digno de ser amado, capaz e inteligente. Recordemos que muchos de los sentimientos que experimentamos cada día y que forman ya parte de nuestra zona de confort, obedecen únicamente a patrones pasados que se repiten una y otra vez. Aunque pueda resultarnos poco familiar, es importante que nos entrenemos en sentirnos bien y en que el cuerpo, lejos de contradecir esto, también exprese este bienestar interno. Para muchas personas aquello que les es familiar son los sentimientos de frustración, impotencia y desesperanza. Llevan tanto tiempo experimentándolos que se han acabado identificando con ellos, los han acabado considerando como parte de quienes son. Por eso, cuando empiezan a sentirse bien, competentes, valiosas, ilusionadas, estos sentimientos les resultan tan extraños que empiezan a sentir una profunda ansiedad. Es como si se dijeran a sí mismas, esto no puede ser tan bueno, algo está mal. Es mejor que no me alegre demasiado porque luego, cuando de nuevo me tropiece, será peor. Parece mentira que algo así nos pueda atrapar. Preferimos el sufrimiento de lo familiar que la ansiedad que nos provoca lo que no lo es. El mayor obstáculo a nuestro crecimiento y evolución no está fuera, sino dentro de nosotros. Extraemos de las circunstancias externas las excusas y justificaciones para explicarnos por qué no avanzamos. De esta manera no tenemos que hacer frente a una verdad que nos invita a tomar responsabilidad y que nos muestra que nos estamos ocultando detrás de esas excusas y justificaciones para no reconocer esa división que existe dentro de nosotros y hacer algo para superarla. El mundo interno y el externo son parte de una misma realidad, y aunque se pueden distinguir, no se pueden separar, de la misma manera que no se puede separar el oro de la joya hecha de dicho metal. Ambos forman ya una unidad. Cuanto más dividido esté yo por dentro, más fácil será encontrar justificaciones creíbles de por qué no avanzo y progreso más en la vida. Cuanto menos dividido esté por dentro, más complicado será encontrar excusas que justifiquen por qué no avanzo. Por eso, carece de sentido maldecir los obstáculos que aparecen en la vida porque al hacerlo, también nos estamos maldiciendo a nosotros mismos por no estar haciéndoles frente con la serenidad, el entusiasmo y la confianza que corresponde. Rechazar ciertas pruebas porque son difíciles es también rechazarnos a nosotros mismos, aunque no seamos conscientes de ello. No necesitamos reducir el tamaño de la prueba, sino aumentar nuestra fortaleza frente a ella. Gran parte de esas reacciones emocionales automáticas que afectan al cuerpo y que no sabemos ni entender ni gestionar desde el hemisferio izquierdo son debidas a la activación de una serie de recuerdos con gran carga afectiva, y que son nuestras heridas. La conciencia del hemisferio cerebral izquierdo no solo no reconoce su existencia, sino que, además, no tiene acceso a ellas. Lo único que sentimos es incomodidad, confusión y falta de control. Estas heridas pueden ser reactivadas por mínimos incidentes que tienen de alguna manera asociación con ellas. Los trabajos de Freud, John, Erickson y muchos otros grandes terapeutas lo que buscaban era que el sistema operativo del hemisferio cerebral izquierdo pudiera conectar de una forma mucho más profunda con el sistema operativo del hemisferio derecho. Esto produciría una unificación de ambos, lo cual generaría una sanación de esos traumas, de esas heridas, y la transformación de la persona. Por alguna razón tenemos que darnos cuenta, hemisferio cerebral izquierdo, de lo que no nos estamos dando cuenta, hemisferio cerebral derecho, para así expandir nuestra conciencia y ser realmente libres. 28. Integrar es mejor que enfrentar.
La dificultad fundamental para que dicha integración entre las conciencias de ambos hemisferios cerebrales ocurra, es que el sistema operativo del hemisferio izquierdo no quiere saber lo que está pasando en el otro lado, en el derecho. Es como si considerara a este como una especie de basurero, donde se acumulan cosas que no le interesa reconocer que existen, nuestros traumas emocionales, nuestras heridas, nuestras sombras. De lo que no se da cuenta el hemisferio izquierdo es que ese otro al que percibe como un simple basurero, no solo contiene, efectivamente, aquellos traumas emocionales y dolorosos que experimentamos en la niñez, sino además, recursos extraordinarios y es un puente a la dimensión espiritual de la existencia. Si usáramos una analogía, el hemisferio izquierdo es el que nos aporta dos dimensiones, largo y ancho, o dos colores, blanco y negro, mientras que el hemisferio derecho nos aportaría la tercera dimensión, profundidad, y los tres colores primarios, amarillo, magenta y cian. Siguiendo con la misma analogía, no podemos reconocer en un plano de dos dimensiones, hemisferio izquierdo, lo que existe en la tercera dimensión porque ni siquiera sabemos que existe, ni se nos pasa por la cabeza. Tampoco podemos reconocer la existencia de colores y nuestra visión es solo en blanco y negro. De hecho, puede lesionarse la región V8 de la corteza cerebral del lóbulo occipital del cerebro y producirse acromatopsia, que significa visión sin color. Imaginemos lo que tiene que ser ver un tomate o una hoja de lechuga de color gris. Por eso, cuando hablamos de pensar dentro de la caja, hablamos de pensar dentro de las coordenadas del hemisferio cerebral izquierdo y que hacen referencia a la materia, el tiempo, el espacio, lo medible, lo razonable. Se nos pasa por alto todo lo que existe más allá de la materia, la energía, la imaginación, el amor, más allá del tiempo, el eterno presente, y del espacio, el vacío, lo que no tiene forma y que sin embargo las contiene todas. También se nos pasa lo que no es medible y lo que tampoco es razonable, aunque sea posible. La intuición y la imaginación trascienden, van más allá de las estrechas coordenadas de la razón. Si el hemisferio izquierdo del cerebro fue el que dio lugar a la física newtoniana, el derecho es el que ha dado lugar a la física cuántica. No es que una realidad y otra sean irreconciliables, sino que son complementarias si uno es capaz de entender que se puede ver con los ojos y que se puede ver también a través de los ojos. Cuando vemos con los ojos, vemos un mundo material y superficial. Cuando vemos a través de los ojos, vemos un mundo espiritual y profundo. El primero nos aporta la practicidad y el segundo, la sabiduría. De alguna manera, el hemisferio derecho del cerebro nos pondría en contacto con ese conocimiento ancestral de los arquetipos de los que tanto hablaba Jung y que contienen la sabiduría acumulada a lo largo de la evolución humana. De otra, es el hemisferio cerebral derecho el que nos sumerge en el misterio, en todo aquello que supera los límites de esa lógica que maneja el hemisferio izquierdo y a la que llamamos razón. Por eso, solo los locos rompen los límites. Los límites no los marca la realidad, sino el hemisferio cerebral izquierdo a través de la lógica tan limitada que él maneja. Como el hemisferio cerebral izquierdo nota la presencia de fuerzas que no sabe entender ni dominar, las percibe como fuerzas oscuras e incluso diabólicas. Esta es una de las razones por las que entrar en el mundo del inconsciente puede generar tanto recelo en muchas personas. Hay otro mundo muy interesante y que muestra claramente la diferencia con la que operan ambos hemisferios cerebrales. Es lo que se denomina la geometría sagrada. De cara al hemisferio izquierdo, la geometría sagrada es una manera peculiar de formas geométricas. Sin embargo, de cara al hemisferio derecho, la geometría sagrada es un símbolo, es decir, un puente que conecta dos mundos, uno material y otro espiritual, y que nos muestra un saber que no somos capaces de explicar, solo de experimentar. La dominancia del hemisferio cerebral izquierdo me recuerda a lo que ocurre cuando el sol ilumina intensamente y no es posible distinguir las estrellas. Las estrellas están, pero no hay manera de verlas. 29. Los límites del mundo. Cuando ampliamos nuestro lenguaje, también ampliamos nuestra razón, nuestra lógica, ya que en el hemisferio izquierdo del cerebro, lógica y lenguaje son dos realidades que se pueden distinguir, pero no separar. Por eso, el filósofo austrohúngaro Wittgenstein dijo, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Quien hace nuevas distinciones lingüísticas ve más, se da cuenta de más cosas, expande más su razón, por consiguiente, su percepción. Lamentablemente, el dominio que ejerce el hemisferio cerebral izquierdo sobre el derecho es de tal magnitud que no solo pretende someterle, sino que, además,
quiere absorber sus funciones incluso en aquello en lo que está mucho menos capacitado para hacerlo. Quien solo sabe pensar dentro de la caja, no puede resolver desafíos cuya solución está, precisamente, fuera de ella. Por su parte, el hemisferio derecho del cerebro hace lo que puede para que se escuche su voz por más difícil que se lo ponga el otro hemisferio. Decía el genial William Blake, el perfeccionamiento traza caminos rectos, pero los serpenteantes caminos imperfectos son los del genio. Si bien hemos de reconocer que al hemisferio cerebral izquierdo se le deben en gran medida tanto el progreso científico como el técnico, no es menos cierto que los grandes saltos de la imaginación y las intuiciones profundas son fruto del procesamiento que lleva a cabo el derecho. Esta podría ser una de las razones por las que Einstein se enfadaba tanto cuando atribuían sus descubrimientos a la lógica, en lugar de dar el merecido reconocimiento a la imaginación. Las verdades más profundas no son accesibles de entrada al hemisferio izquierdo del cerebro. Solo el lado derecho tiene acceso a ellas. En una cultura donde el hemisferio cerebral izquierdo ejerce tal nivel de dominancia, dichos aspectos profundos de la realidad son ignorados o incluso despreciados. Por eso, los hombres y mujeres de ciencia no pueden decir que dichas realidades, las llamemos energía vital, ki, campo cuántico o Dios, no existen. Lo único que pueden decir es que no saben si existen o no porque de momento no se puede comprobar con los métodos científicos actuales. No poder comprobar hoy la existencia de algo no quiere decir que, necesariamente, no pueda existir. Quien solo ve en el mar su superficie, se está perdiendo los secretos y las posibilidades que encierran sus profundidades. Quien solo ve el mundo de lo material, de lo que tiene forma, se pierde el fondo, el mundo de lo espiritual y que encierra en sí todas las infinitas formas. Hoy, cuando se habla del campo cuántico, se habla de uno de infinitas posibilidades y que, dependiendo del tipo de observador que seamos, de todas esas infinitas formas potenciales que existen en dicho campo cuántico, es solo una de ellas la que colapsa, la que se manifiesta en el mundo físico. No se trata de vender a nadie ninguna idea, tan solo de abrirnos a explorarla. Hace años nadie habría imaginado que se considerarían al corazón y al aparato digestivo como cerebros complementarios al que existe en nuestras cabezas. Tampoco nadie se hubiera planteado que los procesos mentales tendrían un impacto tan grande en el funcionamiento del organismo. Hoy pocos cuestionan que el distrés, esa forma negativa de estrés que tantas personas padecen, es capaz de producir o empeorar enfermedades físicas. Recordemos que aquí no se trata de enfrentar dos sistemas, el consciente y el inconsciente. Tampoco de descubrir si es más valioso el hemisferio cerebral izquierdo o el derecho. De lo que se trata es de integrar ambos para que emerja algo nuevo. Por eso, en la unión está la solución. Hemos de evitar como sea el típico posicionamiento que acaba generando enfrentamiento. Es verdad que para el hemisferio cerebral izquierdo, el inconsciente es un mundo oscuro y caótico del que hay que olvidarse. Sin embargo, esta lectura es errónea, ya que en ese mundo proscrito y olvidado hay excepcionales recursos que complementarían los que tiene el hemisferio cerebral izquierdo. Si el izquierdo hace un zoom y se enfoca en el detalle de algo excluyendo el contexto, el hemisferio derecho sería el gran angular, que se enfocaría en el contexto y excluiría el detalle. Muchas de las soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos no las vamos a encontrar por más que los analicemos en detalle, porque están en el contexto. Esto es algo así como tratar los síntomas de una enfermedad sin comprender cuáles son los factores internos y externos que están originando dicha enfermedad. La medicina alopática, la medicina occidental, está muy enfocada en el análisis y el detalle de cada elemento. Por eso se estudia a fondo cada bacteria y cada tumor. La medicina tradicional tibetana presta mayor atención al contexto, al por qué unos organismos son más susceptibles a la infección por ciertas bacterias o al desarrollo de determinados tumores. La medicina alopática estaría más enfocada en destruir al agente dañino, mientras que la medicina tradicional tibetana y otras formas de medicina oriental se enfocarían en cómo hacer el terreno, el cuerpo, más hostil a la presencia de bacterias o al desarrollo de tumores.